Buenos días, amables televidentes. Los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio la doctora Luzbeti Jiménez de Borrero, el doctor Pablo Borrero y el doctor Norberto Tascón. Ellos tres son panelistas frecuentes de nuestro programa y a los tres los saludamos. Buenos días a todos. Buenos días, doctor Tascón, buenos días, la amable teleaudiencia. Igualmente muy buenos días para esta dichosa pareja de esposos, para el doctor José Alberto Tejada y a toda nuestra amable audiencia que permanentemente nos ven a esta hora por el Canal 2 de televisión. Y saludamos a nuestro periodista jefe Cristian Peñate, quien está en estudio desde el máster en el día de hoy. Los últimos jueves anteriores hemos venido hablando de lo que se llama rendición de cuentas de la Alcaldía de Cali y hoy queremos continuar mirando un poco la rendición de cuentas desde la perspectiva del Consejo Municipal y también del Gobierno Departamental. Pero antes de entrar en el tema, dado que la noticia ya es oficial, el presidente de la República ha anunciado que el próximo 3 de julio hará entrega oficial de Encali a la ciudad de Cali. Es decir, nos devuelven a Encali. La gran pregunta, y con esto quiero abrir el panel hoy a nuestros invitados, la gran pregunta es ¿en qué condiciones nos devuelven en Cali? ¿Y qué se está planteando desde la alcaldía municipal para retomar a Encali, puesto que, por la información que ha trascendido, el alcalde Rodrigo Guerrero ha estado haciendo una renegociación del plazo para pagar el billón de pesos que le debe Cali o Encali al gobierno nacional a 10 años, además de que está en el limbo, todavía no se sabe exactamente si se va a presentar o no y en qué condiciones el proyecto de decisión del componente de telecomunicaciones, y hay otro tema que no puede pasar de agache, la exigencia del gobierno nacional de que en Cali tenga un gobierno corporativo que le dé, entre comillas, garantía de mantener el saneamiento de la empresa a partir de ahora. Le pido a la doctora Luzbeti que abra el conversatorio con este tema, por favor. Sí, efectivamente, ¿en qué condiciones nos devuelven a Encali? En primer lugar, hay que mostrar que esta fue una intervención atípica, porque 13 años la superintendencia, con el control, dirección, manejo de empresas municipales, la ley 142 no habla de esos términos tan largos. Durante estos 13 años, la empresa ha sido manejada en forma clientelista, se aumentó la burocracia, se aumentó la contratación estatal con particulares. La empresa, la superintendencia no puso a la empresa en igualdad de condiciones que el sector privado. Por ejemplo, en materia de telefonía celular, no fue posible de que en Cali se metiera al negocio, entre otras cosas porque las normas legales no fueron hechas para que en Cali pudiera participar en ese negocio. Entonces, eso es algo que afecta a telecomunicaciones. En segundo lugar, usted pregunta sobre la deuda. Esa deuda de más de 1 billón de pesos que la nación nos está exigiendo pagarle, pues hay que depurarla, porque la verdad es que no se le debe toda esa suma de dinero. Pero no solo es eso, es que no hacen sino exigirnos obligaciones, pero resulta que también tenemos derechos y la empresa también tiene derecho. Me parece que aquí tenemos que unirnos los caleños para exigirle al alcalde de que exija las responsabilidades pecuniarias que se derivan de esa equivocada, errónea intervención durante tantos años. Aquí la superintendencia le causó
deterioro a la empresa, le causó un deterioro en todo aspecto, y es necesario resarcir a la municipalidad y a la misma empresa. Entonces esas son cosas que hay que entrar a discutir. ¿Qué tiene planeado la administración municipal? Pregunta usted, desde la alcaldía. ¿Se va a hacer la escisión? Es que el alcalde ya dijo que él insiste con escindir el componente de telecomunicaciones, y lo que piensa hacer, según parece, es una sociedad de economía de economía mixta o alguna otra figura que le permita al municipio o en Cali tener por lo menos el 50% accionario. ¿Qué significa todo esto? Esto significa que se insiste en la privatización del componente de telecomunicaciones. No interesa qué figura jurídica se va a escoger para ello, pero lo cierto es que se va a entregar gran parte, o se va a entregar ese negocio al sector privado, y es que el municipio, es que empresas municipales no puede ella sola con su patrimonio salir a conseguir crédito para seguir y ponerse a la altura del mercado en materia de telecomunicaciones. Esa es otra cosa. Y usted preguntaba la exigencia del gobierno nacional de un gobierno corporativo. Eso hay que mirarlo con cuidado, porque la fundamentación de esta solicitud del gobierno nacional, o de esta exigencia, es que la clase política es clientelista, y eso fue la causante de todos los males de empresas municipales. Aquí lo que se pretende es sustituir a la clase política por el sector privado, y entonces poner a dirigir la empresa a ciertos prohombres, ciertos notables, cuando lo cierto es que durante toda la existencia de Encali siempre la manejaron fue personas que venían de los con muchos títulos académicos y de las clases sociales altas. Doctor Norberto Tascón, quiero pedirle que usted nos comente la noticia que ha salido en Medellín, es que UNE también va a ser escindida de EPM porque se va, o ya se asoció con la multinacional Millicom de telefonía. ¿No será que entonces el futuro de telecomunicaciones en el caso de Cali no tiene reversa y vamos hacia una decisión que nos llevará a asociarnos con un tercero nacional o extranjero para manejar el tema de telecomunicaciones? Esto lo digo porque si UNE lo está haciendo, que se supone está más organizada y ya está compitiendo en el mercado de la telefonía celular, pues a Encali le quedará muy difícil arrancar de cero. A ver, el tema de la excisión que se pretende en EPM, a mí me parece que de hace mucho rato está dado, pero el consorcio EPM, que todos los días crece de una manera abismal, tiene una connotación muy particular, y es que ellos tienen una capacidad dominante específicamente en tecnología y en el aspecto económico. Cuando se habla de que UNE se exinde, no es una figura distinta a lo que produce la intervención, por ejemplo, acá en Cali, sino que es una condición de negocios que en Medellín ellos han planteado, porque precisamente allá han visto que la única manera de comenzar, y yo no sé, la información me preocupa, José Alberto, porque UNE no tiene la expectativa de unirse con Carlos Slim, que es uno de los grandes potentados de las comunicaciones hoy en el mundo. La posición de ellos está más dirigida a generar un consorcio que, unidos con empresas públicas, por ejemplo, como la de Bogotá, la de Cali, puedan hacer efectivamente un holding en el que se enfrenten contra ese monopolio de las comunicaciones que poco a poco ha comenzado a caminar en el mundo y que a Colombia pues prácticamente llegó. Recuerde usted que una de las condiciones que colocaron ellos precisamente para comprarnos el componente de Telecali en ese entonces
era que tuvieran el 51% de las acciones. Cuando se aprueba bajo la condición de ser el 49%, se bajó la expectativa, porque ninguna sociedad que se conozca en el comercio en Colombia, pues admite, salvo que por decisión de ese 51% lo definan, eligen la dirección de la empresa. Pero era un incierto porque al fin y al cabo se dejaba allí como un stand-by que perfectamente con el tiempo, dependiendo quién estuviera en el gobierno, podía apoderarse de la dirección de la empresa, y ellos ya con las inversiones hechas difícilmente salían. Luego en Medellín lo que vemos es que se están preparando para no dejarse absorber, y yo diría comer, de las inversiones de Carlos Slim. Doctor Pablo, esa señal que UNE está mandando de unirse con una multinacional como Melicom viene después de que UNE ha dicho y ha hecho saber que se ha acercado en varias oportunidades en Cali, y no solo en los últimos meses, sino en los últimos años, para proponerle en Cali, por ejemplo, cosas como esta. El 4G se lo ofreció como marca blanca en Cali. Le dijo en Cali, le dijo al gerente interventor, a Ramiro Tafur: nosotros le entregamos a usted el 4G como marca blanca y usted sáquelo con una marca en Cali para que lo distribuya y lo comercialice aquí en la zona. Pero también les han propuesto desde UNE en Cali que se asocien para trabajar el tema de competencia frente a Carlos Slim y a terceros. No pasó nada. ¿Qué es lo que ocurre que es tan difícil que las empresas públicas, en este caso de Cali y de Medellín, y por no decir Bogotá, puedan juntarse y conformar un consorcio que tenga músculo competitivo frente a terceros? Bueno, en primer lugar, un saludo muy atento al doctor Tejada, al doctor Tascón y a la doctora Luz Betty Jiménez de Borrero y a la amable audiencia. Sí, allí hay un problema obviamente de competencia, pero tanto el señor Slim como los señores de Melicom van detrás del mercado, que es lo que a ellos les interesa. Y de todas maneras, el mercado de Cali, de Medellín y Bogotá es un mercado consolidado con tendencia a crecer, y eso es lo que interesa. Ahora, el problema está en que en el caso de la alianza estratégica entre las empresas municipales de Cali y UNE, no se ha podido llevar a cabo, es porque de todas maneras los antioqueños quieren tener ciertos privilegios, cierta primacía, manejar y ejercer un control directo sobre el manejo de la operación de Cali. Y desde luego, pues eso significa que en Cali tendría que someterse a las disposiciones de UNE y de Medellín, y en eso pues hay que de todas maneras tener en cuenta que pues en Cali fue pionera en materia de servicios públicos, ejemplo para todo el país, y hoy, a pesar de las dificultades que tiene, pues de todas maneras, aunque yo soy un poco escéptico en relación con el futuro de Cali, en tanto que pues lo que pretenden es acabar con la empresa dividiéndola, lo cual va a atentar contra su unidad económica, financiera, laboral. El problema allí es que ya se nos metieron en el mercado de Cali, de Medellín y de Bogotá una serie de grandes multinacionales que se vienen apropiando del mercado y que utilizan toda clase de recursos, no solamente económicos sino políticos, para presionar a las empresas del Estado, para que las empresas del Estado terminen cediéndoles sus derechos, fusionándose con ellas en condiciones muy desiguales. Por otro lado, el gobierno pues no tiene una política de defensa del patrimonio, y por eso es que uno ve que aquí la alternativa en la ciudad de Cali es dividir la empresa para entregarle el componente de telecomunicaciones a una multinacional, ya sea Telefónica o ya sea a Telmis, porque según la clase dirigente de esta ciudad y el señor alcalde, la única posibilidad que tiene en Cali de salir adelante es escindiendo telecomunicaciones del resto de la empresa y entregándosela pues a una multinacional.
De todas maneras, por ese camino vamos a llegar es a la privatización de los servicios públicos, porque en la medida en que esto ocurra, pues cada vez más Telecomunicaciones irá a pasar, pues lógicamente, a una multinacional, y los otros servicios de energía y de agua y acueducto de alcantarillado, pues serán entregados seguramente a operadores privados, como sucedió en el caso de Ensirva, que pues se desvirtuó esa empresa, se naturalizó y se le entregó la operación a operadores privados. Bueno, en ese contexto y con ese abrebocas del tema más representativo de la ciudad hoy, les quiero pedir a ustedes que ante nuestros televidentes hagan un juicio de valor sobre el desempeño del actual Consejo Municipal. Ya estamos en época de rendición de cuentas. En el Consejo Municipal actual hay, entiendo yo, 13 o 14 concejales repitentes de más de 2 periodos, algunos de ellos que vienen desde antes de la intervención de Encali. Entonces sería bueno que nuestros televidentes conozcan la opinión de ustedes, que son expertos en temas de ciudad, sobre el desempeño del Consejo Municipal para apoyar a las administraciones de turno que ha tenido Cali en los últimos 13, 14 años. La gestión del Consejo Municipal en este periodo fue pobre y limitada, por varias razones. En primer lugar, en cuanto a los acuerdos, que es la función por excelencia, al igual que la de control político. En cuanto a los acuerdos, pues el alcalde no presentó algunos muy importantes y que la ciudad requiere. Pero por otro lado, los concejales, que también tienen la facultad constitucional de presentar en algunos temas proyectos de acuerdo, no presentaron nada interesante tendiente a satisfacer necesidades de interés general para la ciudad y para la comunidad, sino que se dedicaron a presentar el famoso proyecto, por ejemplo, de cambio de nombre a la Avenida Colombia, desconociendo el patrimonio de la ciudad. Y en materia de control político, pues el Consejo Municipal, si bien es cierto que durante el periodo citó permanentemente a funcionarios de la administración, entre otras cosas se hicieron allá citaciones para lo del sistema de transporte masivo, para lo de la movilidad. Lo cierto en educación, lo cierto es que estos debates no terminaron en nada, porque simplemente se limitan a darse imagen los concejales, hablar, hacerle un cuestionario a los concejales, pero no terminan en unas directrices concretas a la administración municipal referente al tema que están tratando. En este caso, de los ejemplos que he puesto, en materia de movilidad, por ejemplo, o en materia de educación tan grave, donde hay 30.000 niños por lo menos sin posibilidades de acceder a la educación, en esto de cobertura y no cobertura. Es decir, fue muy pobre y muy limitada la gestión del Consejo Municipal en este periodo. Doctor Tascón, Cali, como acaba de decir la doctora Luzbetti, tiene muchos problemas, pero uno de los más notables es, por un lado, el desempleo, que hoy las cifras estamos en el 16.8% de índice de desempleo según las cifras oficiales del DANE. Si nos vamos a cifras extraoficiales, posiblemente esto puede hablar del 25%, porque hay mucha informalidad en el desempeño del trabajo en la ciudad de Cali. Pero además de eso está la inseguridad. En los últimos días hemos asistido a los problemas que hay con la cárcel de menores o con el centro de reclusión de menores Valle de Lilí, y con la pretensión o el anuncio que ha hecho juntamente la alcaldía de Cali con la gobernación del Valle de utilizar las bodegas de la antigua licorera del Valle como una posible instalación para otro reclusorio de menores. Pareciera que la ciudad sigue dando tumbos y no encuentra su norte, y aunque el alcalde aparentemente está bien intencionado, no logra dar pie con bola en ciertos temas estratégicos
que está pidiendo palpitantemente la ciudad hoy? Doctor Tejada, yo siempre he hablado en estos términos y cuando se tocan estos temas específicamente de algo que es universal y es la causa-efecto. Yo diría que lo que está sucediendo ahora con el tema de los menores infractores es la consecuencia de una política desacertada, y yo diría no por su concepción misma, sino porque trasvasó las fronteras de lo que es lo legislado en materia del Código del Menor. Todo lo que está ocurriendo es que nuestra sociedad, permeada lógicamente por el narcotráfico, por el dinero fácil, por aquello del sicariato, de los grupos al margen de la ley, etcétera, todo ese caldo de cultivo que se forma es el que finalmente genera en involucrar a los jóvenes al conflicto. Y ya nuestros menores terminaron siendo utilizados por las grandes mafias, por las Valcrim y por toda esta serie de delincuencia común, incluida la guerrilla, el narcotráfico, etcétera, como objetos útiles precisamente para burlar la ley. El Código del Menor establece que un menor que no haya cumplido o que esté a menos de 18 años no puede ser ni juzgado ni recluido en una cárcel de máxima seguridad, por decirlo así. Un joven de estos, como sucede en Cali, de los que estaban allá en Valle del Lili, tuviese en sus espaldas 12 o 15 muertes. Un menor que está desde los 12 años delinquiendo, tiene 15 años o 16 y es llevado a un sitio de estos, discúlpeme, pero allí no cabe esa figura de un menor que aspira a recomponerse. Este ya entró en ese caldo de cultivo que es la violencia y que no permite sino medidas fuertes. Perdón, doctor Tascón, eso que usted dice es cierto, pero entendería uno que al alcalde se le sale de las manos ya esa parte de procedimiento porque está por ley. La pregunta en la que quiero insistir es: ¿por qué la ciudad de Cali y la alcaldía no ha sido efectiva en tratar de trabajar previniendo la integración de los muchachos a estos esquemas de violencia, en Cali en particular? Precisamente por eso, porque por un lado va la administración municipal y muy distante por el otro, inclusive va bienestar familiar con este manejo de los jóvenes infractores. ¿Por qué? Porque el alcalde no tiene elementos para tratar de sacar, o la administración no tiene elementos para sacar, aunque debía existir una política pública de reinserción social y mejor de la recuperación del tejido joven de la ciudad. La verdad es que la administración, en el consenso general, en ese análisis que se hace ahora la doctora Luz Betty, desafortunadamente, en compañía de las entidades del Estado municipal, ha perdido el año, porque no se toman políticas claras en materia de reinsertar, si se quiere, a esos jóvenes a la vida productiva. Y entonces, por el contrario, usted ve el crecimiento de las pandillas. ¿Qué se ha hecho para que esos jóvenes regresen? Hombre, esporádicamente lo que la iglesia o lo que las entidades sociales y demás tratan de hacer, pero el municipio, como una política pública definida con el consejo, para decir: los jóvenes de Cali que están en alto riesgo, hay que recuperarlos para combatir la violencia, para ir erradicando la violencia de nuestro medio, realmente no se ve. Pero pareciera que la responsabilidad entonces recae sobre el alcalde, y la pregunta es: ¿y el Consejo Municipal qué pitos toca en todo esto? Por supuesto, es que estoy hablando del consenso general, no es el alcalde solamente, porque el alcalde presenta a la consideración del Consejo Municipal una política pública que tiene que ser aprobada a través de un acuerdo municipal. Pero más aún, váyase más arriba, bienestar familiar con sus políticas públicas, que también deberían ser organismos integrados para tratar de tocar este tema tan álgido, que tiene una raíz muy profunda precisamente en la delincuencia del país,
que tiene una raíz profunda sentada en el narcotráfico, en las bandas irregulares del país, que utilizan a los jóvenes precisamente y los inducen a esto, utilizando sus familias para pagarles, porque ellos, al ser detenidos, lamentablemente no pueden ser judicializados de la forma como cualquier delincuente común. Entonces nos encontramos ante un paradigma bien complicado, y es ¿qué vamos a hacer contra el combate al delito? O meterle más policías, más balas, más de todo, o meterle más política social. Doctora Betty, antes de darle la palabra al doctor Pablo. El tema con los jóvenes infractores es un detonante que ni el alcalde de la ciudad ni el consejo municipal ha sabido manejar, y allí refleja la pobreza de esta clase política, que está únicamente empeñada en realizar planes de infraestructura o grandes obras de infraestructura, megaproyectos y construcción de todos tipos de vivienda, y no solucionar los reales problemas que afectan a la ciudad. Lo de los menores no solamente es un problema legislativo de código, es que hay que mirar en forma integral el problema. Es decir, no es simplemente la discusión de que un joven que tiene a sus espaldas 4 o 5 asesinatos, etcétera, entonces no puede ser enviado a la cárcel de los adultos y tiene unas condiciones especiales en cuanto al tratamiento. Mire, eso es integral. ¿En qué manera? Primero, ¿cuáles son las causas que está generando toda esta descomposición? Y esas causas ni se han analizado en la ciudad, y muchísimo menos hay una voluntad política para erradicar las mismas. En segundo lugar, lo decía el doctor Tascón, es que aquí en la ciudad no hay políticas realmente de inclusión, de empleo. Si no hay empleo para los adultos, no hay empleo para los jóvenes, no hay posibilidades de educación. Y además hay otro problema que tiene que ver con el medio ambiente donde estos jóvenes se han levantado, las familias, el entorno. ¿Qué está haciendo el Estado allí? Y a nosotros nos llama muchísimo la atención porque el alcalde Guerrero, desde su primera alcaldía y desde esa época hacia acá, él ha trabajado mucho con el tema de los jóvenes de alto riesgo. Y a ese programa se le ha dado muchísimos recursos, inclusive internacionales, préstamos. Es hora de hacer el balance. ¿Qué ha pasado con ese programa de los jóvenes de alto riesgo? ¿Por qué la gente hoy día le tiene más temor a un niño que a un adulto delincuente? Es decir, el problema es muy grave, ¿no? Doctor Pablo, mirando en otra perspectiva, además del problema de seguridad, del problema de desempleo, tenemos el otro problema, el desbarajuste de la ciudad. Tenemos la ciudad puesta manga arriba porque las vías las tienen cerradas, porque hay obras inconclusas, porque hay anuncios de que el mío está quebrado técnicamente, que las megaobras no tienen todavía la plata garantizada por su continuidad, la malla vial está en pésimas condiciones. Es decir, hay otros factores que le hacen preguntar al ciudadano común de nuevo. Sí, está bien que el alcalde funcione o no funcione con su gabinete, pero el consejo municipal, los señores concejales que han permanecido, la mayoría del consejo viene de otras vigencias, ¿qué es lo que han hecho o han dejado de hacer y a cambio de qué permanecen allí ocupando esas curules? Bueno, es que el problema es mucho más de fondo. La verdad es que los consejos municipales a todo lo largo y ancho del país han perdido peso político. Y eso debido a que, pues con las modificaciones que se han introducido en la Constitución y en las leyes, los consejos ya no tienen las mismas facultades para, digamos, participar en la dirección, en la administración, en el control de los asuntos del Estado y de la sociedad, en este caso de las municipalidades. Mire, los consejos, como los órganos de representación popular, congreso, asambleas, consejos municipales, tenían en el pasado
una facultad muy importante, que era la de determinar el gasto público, ¿no? La iniciativa del gasto público correspondía a los entes corporativos. Y eso es muy importante porque pues es la plata de los ciudadanos, es la decisión de cómo se va a gastar la plata de los ciudadanos derivada de los impuestos. Esa facultad pasó al Ejecutivo. Y eso pues le da un inmenso poder a los órganos ejecutivos para definir políticas y para resolver una serie de problemas de orden económico, social, financiero, etc. Pero además los consejos han venido perdiendo una serie de facultades. La mayor parte de los proyectos de acuerdo son de iniciativa del alcalde, no del consejo municipal. Y por eso es que uno ve de golpe unos concejales presentando unos proyectos de acuerdo insulsos, que no tienen mayor trascendencia ni significación desde el punto de vista de los intereses de la ciudadanía ni de esas cosas. Y claro, eso pues coloca en una, como decimos los abogados, una capita diminutio, ¿no? De la corporación edilicia. Pero por otra parte, los consejos se han convertido en una serie de comités o de juntas directivas al servicio de los intereses del alcalde o del grupo político y social, ¿no?, tras de la cual se encuentran los intereses de los contratistas de la municipalidad y de la burocracia y de todas esas cosas. Es decir, ya esos consejos municipales no son representativos de la ciudadanía, de la municipalidad, ¿no? Incluso si usted revisa con base en los resultados electorales, los votos que han obtenido los concejales, pues son elegidos muchas veces con muy poca cantidad de votos. Hay concejales que salen con 2.000 y 3.000 votos en las grandes ciudades, y José Como no tiene mayor representatividad. Fuera de que allí representan y defienden son los intereses de determinados grupos políticos, económicos o sociales. Ahora, en el caso de Cali, por ejemplo, en este periodo de sesiones hubo como 7 u 8 proyectos, unos de iniciativa del Consejo Municipal y otros del alcalde. En el caso, por ejemplo, de la liquidación de la empresa Girasol, ¿no?, que es un problema, pues es la empresa que sustituyó a la antigua Ensirva y que la crearon con el propósito de resolver el problema de las basuras, y eso fracasó. Bueno, llevaron el proyecto porque allá se necesitaba que el Consejo aprobara lo que tiene que ver pues con las cuentas y sobre todo la liquidación de esa empresa. No pasó nada, discursos van y vienen, críticas, pues, y todo quedó en lo mismo. Claro, hubo otros proyectos de iniciativa del alcalde, como por ejemplo ese que prorrogó el plazo, ¿no?, para el pago del impuesto predial que tenía que hacerse ahora en el mes de marzo, y que lo prorrogaron para facilitarle a los ciudadanos pues el pago de ese impuesto. Ese fue pues un proyecto pues que no tiene mayor trascendencia, ¿no? Es algo que de cajón, algo que se necesitaba. Y luego otro proyecto, por ejemplo, el que exoneró del pago del impuesto predial y de la contribución de valorización a las víctimas del conflicto armado. Todavía ese proyecto tuvo un contenido, pero los demás proyectos que se presentaron, pues eran por lo regular proyectos insulsos, y sobre todo como el que acaba de hacerse relación aquí, el del cambio del nombre de la Avenida Colombia, un proyecto completamente insulso y absurdo. Bien, para finalizar, doctor Tejada, a mi juicio, a mí me parece que pues esto demanda de una reforma político-administrativa, ¿no? Hay que devolverle a las corporaciones públicas una serie de facultades, porque esas corporaciones, tal como están, pues no cumplen ninguna función en el fondo. Todo el poder está concentrado y centralizado en manos de los alcaldes. Muy bien. Antes de continuar, veamos la nota que nos tienen preparados los periodistas. No, muy bien, reiterando el pronunciamiento del señor alcalde, doctor Rodrigo Guerrero,
Consideramos que todos los proyectos de acuerdo que han transitado por el Consejo han sufrido unas mejoras sustanciales. El aporte de 21 concejales en la discusión siempre alimenta el tema y siempre logramos obtener mejores productos desde el punto de vista de los proyectos de acuerdo y los acuerdos finales con la participación de los honorables concejales. Pues digamos, hay una preocupación normal por el tema de Girasol, porque lo hemos manifestado muchísimas veces. Consideramos que lo importante aquí es la política pública y no tener una empresa que haga desarrollos comerciales sobre el tema. Una vez la política pública esté establecida, será el momento de pensar si existen los espacios y los escenarios para desarrollos comerciales, pero no ahora. Y esa empresa que se creó, pues lo que ha venido generando es un detrimento patrimonial sostenido y nos preocupa que continúe, así que estamos muy atentos a que eso mejore. Es positivo el hecho que esta rendición de cuentas sea iniciativa del mismo Consejo. El Observatorio Cali Visible en ocasiones anteriores incentivó a que los concejales tuvieran la iniciativa de rendirles cuenta a la ciudadanía, entendiendo que ese es un proceso de transparencia. En este momento el presidente del Consejo, José Fernando Gil, ha impulsado este proceso, cosa que nos parece positivo, además que incluyen en el balance aspectos que nosotros desde el Observatorio Cali Visible hemos venido insistiendo. Pues hicimos una revisión de cuentas objetiva, una revisión de cuentas clara, honesta, en el sentido de que no estamos exagerando en logros y reconocemos cuáles han sido las dificultades de este tiempo. Así que, y pues con el rigor técnico de mostrar cifras y de mostrar metas del plan estratégico 2012 a 2015 que se han alcanzado. Bueno, escuchando lo que dicen el concejal José Fernando Gil y las otras personas, yo he quedado muy preocupado con lo que acabo de escuchar del doctor Pablo Borrero, el doctor Tascón, que los consejos municipales no tienen facultades para disponer sobre los topes del gasto público y que eso quedó en manos del alcalde de turno y su gabinete. A mí me parece, el sentido común le dice a uno que entonces son unos convidados de piedra y que eso es como una especie de rey de burlas, tener un consejo que sencillamente no tiene ningún tipo de potestad y entonces el señor alcalde hace y deshace y los llama o no los llama, los atiende o no los atiende. Y yo sí creo que en un país que desde el año 91, cuando se cambió la Constitución, predicó la descentralización política, administrativa y fiscal de los municipios o del país a los municipios, es un contrasentido que haya una descentralización donde los consejos municipales no tengan capacidad de control efectivo sobre el gasto público y sobre el presupuesto que maneja el alcalde. José Alberto, la Constitución del 91 lo que hizo fue precisamente definir el rol de cada uno de los poderes públicos. Y a los consejos sencillamente les dijeron, ustedes se dedican como el Congreso y las asambleas pues a legislar en favor de una colectividad, en este caso el municipio de Santiago de Cali. Lo que le da a uno tristeza es ver cómo el presidente del Consejo manifiesta que han perdido el año. Y han perdido el año porque abandonaron la filosofía primaria de la reforma del 91, cuando los consejos son específicamente los que hacen el control político de la administración pública. Y a esto le sumo un elemento. Cuando el Consejo tiene la oportunidad de elegir el contralor y el personero, son dos baluartes al interior de la administración para conocer lo que está pasando al interior de ella. Y con esos informes de gestión que rinden la Contraloría y la Personería, el Consejo se apodera, por decir, de una gran información con la que debe generar el control político. Pero es que acá el control político, mi doctor Alberto Tejada, lo han convertido como el martillo que golpea el yunque de los cargos públicos, de la inversión y de todo aquello que es la contraprestación para que el concejal termine convertido en un rey de burlas porque no ejerce su función constitucional. Entonces el alcalde, dependiendo la vivacidad que tenga, sencillamente convoca esas famosas coaliciones de 21 para el caso de Cali, donde están todos los concejales, o hace unas coaliciones donde sencillamente lo que busca es
tener unos aliados, yo diría más bien, ni siquiera es un grupo de apoyo dentro del Consejo, sino unos aliados que quemen el incienso, carguen el santo y repiquen la procesión. Es decir, que vayan con ese alcalde al frente, logrando los objetivos personales, que es donde la política comienza a convertirse en politiquería. Yo no le quito que los concejales deben tener unas representaciones y trabajan para ello, por supuesto que sí, pero primero tiene que estar exactamente la condición primaria de quienes van al Consejo, José Alberto. Doctor Tascón, y allí me deja redondear la idea, doctor Pablo. Sí, ¿me deja redondear la idea? Sí, claro que sí. Entonces, lo que estamos encontrando es que en Cali, para hacerse concejal, usted tiene que echarse al bolsillo 1.000 millones de pesos. Los concejales no ganan un sueldo fijo, ganan honorarios por sesión. Entonces uno dice, es tanto el altruismo de una persona que se eche 1.000 millones de pesos al bolsillo para hacerse elegir concejal en unas condiciones que son totalmente anómalas, y se elige un consejo donde sencillamente la condición sine qua non es cómo recupero la inversión que yo he hecho. Y para eso hay que venderle el alma al diablo, o más bien venderle el alma al alcalde, pues hay que hacerlo. Ahora sí, con el mayor gusto. Yo quería, pues de alguna manera, hacer hincapié en esto, doctor Tascón. Lo que usted plantea es cierto, pero hay otro aspecto que hay que entrar a considerar dentro del análisis. Y le voy a poner un ejemplo. En este momento se está estudiando por cuenta de la Administración Municipal el Plan de Ordenamiento Territorial, el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, el POT. Y desde luego, pues la Administración está socializando, como dicen ellos, en la comunidad, pues el famoso plan, y ya hizo una reunión con los concejales para ese efecto. Sin embargo, ya han aparecido algunas divergencias. Y entonces el alcalde ha salido a decir, tranquila y dulcemente, que si no le aprueban el plan de ordenamiento territorial en el Consejo, él lo aprueba por decreto. Y esa es una facultad que le entrega la Constitución y la ley al alcalde. Y así como el plan de ordenamiento territorial, está el presupuesto también. Usted sabe que en el caso del presupuesto, si el Consejo Municipal no aprueba el presupuesto por cualquier circunstancia, pues sencillamente viene a imperar la dictadura fiscal y el proyecto que ha sido presentado por el alcalde es el que rige y punto. Bueno. De modo que ese aspecto me parece que es fundamental. En segundo lugar, claro, usted lo dice con toda propiedad, hoy la política se ha vuelto un negocio y para ser concejal se necesita 500 o 1.000 millones de pesos. Y uno se pregunta, bueno, con los honorarios que tiene un concejal, ¿cómo va a ser para recuperar esos 1.000 millones de pesos que invierte en la campaña? Allí pues queda patente la circunstancia que conduce a que muchos de los concejales vendan su alma, ¿no?, al mejor postor para poder sacar doblados esos dineros que invirtieron. Pero la otra cosa es que la mayor parte de esos concejales vienen del sector privado, de las grandes empresas, de los gremios, de las corporaciones, de las iglesias. De las iglesias, y allí están representando esos intereses, no los intereses de la ciudad. Entonces se conforma es un comité de negocios para resolver problemas particulares, no problemas que tienen que ver con la solución del interés general. Doctora Betty, a mí me parece que ustedes, el doctor Borrero y el doctor Tascón, están tocando la almendra del problema, el papel de los consejos y las facultades del Consejo Municipal. Pero quisiera que no nos quedáramos allí, sino que le dijéramos a nuestros televidentes y a los ciudadanos en general, ¿qué proponen ustedes, que son expertos en el tema del derecho y en el tema constitucional y de gestión pública? ¿Qué proponen a la ciudadanía? ¿Qué debemos hacer para pensar en que el Consejo no solamente tenga más capacidad de control político, sino también evitar que el alcalde quede en manos del Consejo si también lo amarramos de pies y manos para que el Consejo sea el único que pueda decidir?
Son dos cosas. La respuesta sería en doble vía. En primer lugar, en virtud de que el Consejo Municipal ha ido perdiendo realmente importancia política dentro del conjunto del municipio, no obstante que la Constitución del 91, una de las cosas fundamentales fue la descentralización administrativa, política, la descentralización de los municipios, la autonomía, etcétera. Lo cierto es que ese consejo, en la medida en que los alcaldes tienen tanto poder, igual que lo tiene el presidente de la República a nivel nacional, pues hay que hacer una reforma constitucional. La verdad es que sí, 21 años han pasado y es donde estamos evaluando todos los errores y las fallas que ha dejado lo que se quedó establecido, por ejemplo, en materia de los consejos. Hay que retomar y hay que hacer una modificación allí constitucional para que los consejos vuelvan a tener realmente la importancia. Pero en segundo lugar, en cuanto a la ciudadanía frente a los concejales, desde hace también muchísimos años venimos insistiendo de la necesidad de cambiar a los concejales, pero esto es muy difícil. Ser concejal aquí es muy difícil porque no solamente es por el dinero que hay que gastar en una campaña política, sino porque los concejales tienen una infraestructura montada suficiente que le permite obtener los votos mínimos que requieren para llegar a los consejos, e igual pasa con los congresistas. Entonces, aquí el problema es de cultura política. Lo que aquí usted hace a través del informativo de la gente es de alguna manera un paso para irle haciendo cultura a la gente, para que la gente reaccione y se dé cuenta que no se puede seguir votando por cemento, por becas, por subsidio, sino que hay que conocer realmente un poco más de la política, un poco más de la ciudad y del país, y conocer quiénes son los candidatos para sí mismo votar. Hay una cosa que valía la pena profundizar en eso. Hay que hacer unas reformas de tipo constitucional y legal. Por ejemplo, hoy los concejales no son mandatarios del pueblo, sino que son representantes del municipio, y por tanto los concejales no están obligados a rendir cuentas a la ciudadanía. Si lo hacen es de mutuo propio, pero no porque tengan una obligación. Había que convertir a los concejales en mandatarios del pueblo y elegirlos, desde luego, dentro de unas circunscripciones electorales distintas. No como sucede ahora, que todos los ciudadanos del municipio concurren a elegir tal o cual concejal, sino que, por ejemplo, si vivimos la ciudad de Cali en distritos y tenemos el distrito de Agua Blanca, bueno, por el distrito de Agua Blanca habrá la posibilidad de que se elijan unos concejales que van a ser mandatarios del pueblo, a quienes se les puede revocar el mandato cuando no merezcan la confianza del pueblo. Eso sería un aspecto esencial. La otra cosa que tiene que ver con un aspecto fundamental es la financiación de las campañas políticas. Mire, claro, mientras yo tenga que sacar de mi bolsillo 100, 200, 300 millones de pesos para una campaña, para ser elegido concejal o diputado o lo que sea, pues obviamente eso va a comprometer mi patrimonio, ¿no? Aquí se impone una reforma en el sentido de que la financiación de las campañas a todo nivel, ¿no?, a las corporaciones y a los otros cargos de representación política, tienen que ser financiadas íntegra y totalmente por el Estado, para garantizar que no se mezclen los dineros del narcotráfico ni los dineros de los gremios, en cierta forma, para ejercer unos límites sobre eso. Doctor Tascón, entonces querría decir, siempre pensando en el televidente, que podríamos asumir que lo ideal fuera una especie de elecciones primarias donde por territorios dentro de la ciudad y por sectores inclusive, una mezcla
donde por ejemplo haya el Agua Blanca, como dice el doctor Borrero, la zona de Terrón Colorado, pero al mismo tiempo el sector educativo, el sector empresarial, el sector ambiental o la tercera edad, los niños, etcétera. ¿Podría haber una mezcla en ese sentido de cara a las elecciones de los concejales? Pues eso iniciaría con una reforma constitucional que cambie lo que es la estructura territorial del país para crear un nuevo tipo de organismo, pues que no me aparto de ella, tiene sus beneficios indudablemente, pero créame que yo agregaría a lo que ustedes han dicho, que me parece hay que simplemente decir un amén, es que en Colombia yo he venido insistiendo que vale la pena pensar en el voto obligatorio, como una aliciente más a lo que ustedes han dicho, para evitar que los dineros oscuros se metan en la política. ¿Y por qué no ha llegado el voto obligatorio? Y también que lógicamente se acompañe eso con una financiación total estatal, pero con vigilancia. Porque es que ahorita José Alberto, doctora Luzbetti, doctor Pablo, usted ve que hay cualquier cantidad de legislación en materia de lo que estamos tratando, pero uno no puede decir o no puede entender que el máximo, dice el Consejo Nacional Electoral, dice el máximo que se puede invertir para la elección de un concejal son 120 millones, creo que es el máximo tope, y resulta que usted ve un concejal con 5 o 6 vallas 3 meses antes de las elecciones, que cada una tiene un costo aproximado de 15 millones de pesos mensuales, y entonces ahí dice, hay 45 millones ya, o 60 millones de pesos allí, y ve en el proceso electoral, por mes, y ve usted en el proceso electoral, que si son 120 millones no tendría ni siquiera con qué tener la publicidad, y ve cualquier cantidad complementaria de publicidad. Entonces, allí lo que uno nota efectivamente es que hay una diferencia extractal, si se quiere, entre un concejal y otro. Pero también, sumado a todo esto, yo sí creo que el gran problema que nosotros tenemos es de una cultura electoral. El país, y yo diría que ojalá el Consejo Nacional Electoral y todos estos organismos electorales se preocuparan por hacer pedagogía en materia de elección, para tratar de culturizar el pueblo en el entendido de que la elección de esas personas tiene que cumplir unos requisitos mínimos y donde efectivamente no se prive a la gente que puede tener oportunidad de llegar exactamente a hacer la función de un concejal, José Alberto, pero es que lo que estamos viendo ahora es que son remedos de concejal, con el respeto que me merecen. Es un remedio de la figura constitucional del Consejo, porque ellos llegan es exactamente a negociar con el funcionario de turno y no a controlar en beneficio de la ciudadanía que los elige la función que ellos deberían mantener y de respeto por la utilización del erario público en beneficio de los que no tienen, porque es la función real del impuesto, es la función real del Estado. Por consiguiente, a mí sí me parece que hay que concientizarnos para saber quiénes van al Consejo. Y ojalá estos observatorios fueran más vehementes, porque es que uno se ve, por ejemplo, el observatorio de la Javeriana, se quedó simplemente, como lo decía la niña de la entrevista, qué bueno que vinieron a rendir cuentas. ¿Y cuál es la conclusión de la cuenta? ¿Está en rojo o está a favor? Bueno, usted está diciendo algo muy importante. El tema está tomando los ribetes que, en mi opinión, necesitamos para nuestros televidentes y ciudadanos, para nuestra gente, y es darle información suficientemente documentada para que la gente entienda que sí hay posibilidades, pero que hay que cambiar muchos enfoques y muchas maneras tradicionales de actuar. Yo hago otra pregunta y se la hago a usted, doctora Luzbetti. Los concejales, los diputados, los gobernadores, los alcaldes, los representantes, los senadores, uno ve que cualquier persona, por el solo hecho de ser colombiano y tener cédula de ciudadanía y más de 30 años, etcétera, puede presentar su nombre al escrutinio público, pero también vuelvo a recurrir al sentido común. Pero yo no le entregaría mi hijo a un médico que sea tegua, yo no le entregaría mi empresa a un consultor o asesor
que sea un chambón de muchas cosas. Yo me cuidaría de mirar que esa persona tenga unas credenciales, una experiencia, una trayectoria que me dé seguridad. No hay un mecanismo que permita que el que quiera aspirar a ser concejal, así sea de cualquier procedencia, pase por un mecanismo de formación. Se me va a decir, entonces usted le va a quitar la oportunidad al que no es bachiller, por ejemplo. Pero yo pienso, hay que crear unos mecanismos mínimos de estándares como en cualquier oficio. Es que esos oficios son quizás los más importantes que tiene la sociedad. Y me deja complementarle algo, doctor Jorge Alberto, porque usted lo que ha dicho, ahí sí que es peor, molió la almendra. Mire, yo tuve la oportunidad de ser diputado y yo sentía vergüenza, se lo digo así en esos términos, sentía vergüenza cuando hoy en Colombia congresistas, diputados, concejales y aún representantes menores como la JAL ni siquiera leen, ni siquiera saben lo que aprueban, ni siquiera se dan cuenta de las iniciativas que presentan, y por eso es el balance pobre que hoy nos presentan. Dígame la tristeza, aparte de entregárselo a un tegua, su hijo para que lo opere, entregárselo a un sinvergüenza que ni siquiera vive conectado con la realidad. Es parcialmente cierto las afirmaciones que ustedes han hecho respecto de que, pues, para ser elegido, en el caso concreto concejales, pues simplemente basta con ser mayor de edad y saber leer y escribir. Parcialmente es cierto, ¿por qué? Porque el hecho de que tenga pergaminos académicos no es per se garantía de que va a ser un buen concejal o va a ser un buen senador o va a ser un buen alcalde. De hecho, en los últimos años se ha tratado en el país de escoger a los altos cargos personas que tienen muchos títulos académicos, muchas especializaciones, y ni siquiera saben leer los proyectos. No olvidemos lo que pasó en el Congreso de la República, que no supieron leer lo de la reforma a la justicia. Permítame, doctora, pero es que yo no estoy hablando de que tienen que tener credenciales académicas de posgrado y de maestría y de Harvard. Estoy diciendo que tienen que tener un proceso de formación hacia la gestión pública, de cualquier manera, a través de la ESAP o cualquier otro mecanismo. Para allá voy. ¿Qué se necesita fundamentalmente? Que los candidatos a algo deben ser examinados, su vida, su historia, por los ciudadanos, y eso no es posible aquí por varias razones. Entre otras cosas porque hay una censura muy velada de prensa, de los medios de comunicación, no del Estado a los medios, sino los medios no permiten que se exprese el pensamiento, sobre todo los grandes medios, respecto de los candidatos o de las cuestiones de Estado. Eso es muy limitado. Y entonces fíjese usted lo que ha pasado con el magistrado que acaban de elegir a la Corte Constitucional. Bueno, Alberto Rojas. Claro, no obstante que se habían dicho los antecedentes del señor, allá en el Congreso, en el Seno, no se examinó a profundidad realmente esas circunstancias que se estaban denunciando, y la ciudadanía tampoco dijo nada sobre ese aspecto, porque no se le dio a conocer en forma muy precisa como se están haciendo las denuncias hoy día, porque no se invitó a la ciudadanía a ser partícipe en ese proceso, porque simplemente es la Corporación Excelencia por la Justicia la que aquí cree que es la única vocera y representante en materias que tienen que ver con la justicia, etcétera, etcétera. De manera que yo sí considero que una de las cosas muy importantes es no ponerles esas talanqueras, porque se convierte en una limitación para quien quiere aspirar a ser elegido a un cargo de elección popular, ponerle un poco de exigencias académicas, que es lo que se está pretendiendo por parte de algunos sectores. En tanto, sí es necesario que haya una verdadera participación ciudadana, que los ciudadanos se vuelvan responsables de su voto. Es que el voto tiene que ser responsable, y la responsabilidad pasa por examinar quién es esa persona por la que yo voy a votar.
Y entonces tiene que permitirse a través de los medios la discusión amplia y respetuosa de las calidades que tiene esa persona, de los antecedentes, de qué ha hecho. Es que aquí eligen gobernadores, alcaldes, concejales que nunca han dicho nada sobre la ciudad, sobre el departamento. Eligen senadores, congresistas que nunca se han pronunciado sobre los grandes problemas. No, uno dice, estos no son voceros realmente de la comunidad, pero sin embargo, 4 meses, 6 meses antes de las elecciones, tienen toda una maquinaria que les permite llegar a esos cargos de elección popular. Pero qué bueno que a eso agréguele usted esa franja que no vota, que ayuda, coayuda más bien, a que lleguen a los consejos, asambleas y congresos unos representantes supuestamente del pueblo que van a actuar en contra del pueblo. Qué bueno que esa franja también se motivara y se moviera a escoger unos buenos gobernantes. Bueno, entonces yo les voy a proponer... Es que hay un detalle y es este. Se nos acabó el tiempo, Tom Borrero, Sí, brevísimamente. Sí, hay un detalle, es este, y es que lo que hay aquí es una gran manipulación de la opinión pública, no solamente por parte de los directorios políticos, sino de los medios. Es decir, no es el pueblo el que escoge y el que discute con los líderes de su comunidad el papel que van a juzgar como representantes en las corporaciones, sino que son los partidos, los jefes políticos, y usted como diputado sabe que el doctor Holguín Sardi, por ejemplo, jefe patricio del Valle del Cauca, es el que determina la lista para los diputados y para los concejales en Cali y el departamento. Amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Aquí quedan varios temas sobre la mesa. El voto obligatorio, hay que meterle el diente a ese tema. Es un tema muy interesante y casi ningún colombiano tiene claridad de lo bueno, lo malo, lo feo y lo bonito que tiene esta alternativa constitucional, de que a todos se nos obligue a salir a votar los días de elecciones. Segundo, la financiación pública de las campañas políticas. Tercero, hay que hacer la pregunta de fondo y hay que llamar a los concejales y a los diputados y a los congresistas de dónde sacaron la plata para hacerse elegir y cómo están devolviendo esa plata. Esa pregunta la dejamos siempre genérica y hablamos de los concejales, los diputados y los congresistas, pero no los llamamos con nombre propio. Díganos usted cuánto invirtió y cómo esa plata le está devolviendo a quien haya sido su financiador, porque ahí está la razón y la raíz de este problema de desmadre y de corruptela en la que se ha convertido la política colombiana. Recuerde, amable televidente, este programa es para que usted se informe, para que usted piense y usted decida en función siempre del bienestar colectivo. Buenos días.